nos preparamos para escuchar una linda palabra nuevamente. Este es el momento culminante para la programación de la mañana de hoy. El pastor Luis Berríos. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, un gran amigo, un hombre de Dios, con una palabra contundente, retante, que todos los viernes o 2 veces al mes viene para compartir con nosotros una palabra poderosa desde el principio del programa, desde el primer programa. El pastor Luis Berríos ha estado con nosotros y todos los momentos de compartir la palabra son poderosos. Los viernes ciertamente cerramos con una palabra que nos sacude y nos bendice de manera poderosa. Qué bueno es contar con él y qué bueno es tenerle con nosotros en esta mañana, y con este fuerte aplauso le recibimos. Pastor Luis Berríos, qué bueno que nos acompaña como siempre para compartir una palabra poderosa y de esperanza para el ministerio pastoral. Buenos días, pastor. Buen día, mi hermano. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los compañeros y compañeras y hermanos y hermanas que están siempre en la sintonía, pendiente a lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? A través de esta programación de Tertuhablemos. ¿Sabes qué, Semidey? Voy a amarrar el pensamiento que está trayendo Yamil con lo que empecé a hablar la semana anterior, no la pasada, sino la anterior. Si tú te pones a pensar que nosotros los pastores podamos estar, no tengamos con quién hablar, no tengamos a quién decirle lo que nos está pasando, cómo nos está sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, lo que pueda estar ocurriendo en nuestra vida, ¿qué puede pasar de las ovejas? O sea, si lo que nosotros los pastores y las pastoras presentamos es, por así decirlo, una fachada, un avatar que representa una cosa que va contrario a lo que realmente está pasando en nuestro interior. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque podemos estar transmitiendo ese mismo mensaje hacia nuestras ovejas y que actúen igual, de la misma manera. Yo creo que puede repetirse la situación y entonces traigo esta colación porque precisamente esta mañana escuché unas estadísticas que se dieron con relación al año 2019 al 2020 en cuanto a este asunto de la salud mental y la ansiedad. Y una de las cosas que ocurrió es que el año anterior a ese, las llamadas a la línea esta de paz, que son las que piden ayuda de orientación, consejería y demás, habían llegado a 83,000 más o menos. En el 2019, de 2019 a 2020, subió a 300,000. O sea que eso se cuadriplicó el asunto de la cantidad de gente y obviamente como consecuencia de la situación de la pandemia, los terremotos que ocurrieron a principios de año en el 2020. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que nosotros como creyentes, por mucho tiempo, por ejemplo, yo por lo menos cuando crecí, empecé en el tiempo de los 80 por allá en el evangelio, tuve la situación de escuchar un evangelio triunfalista de victoria, y yo sé que estamos en victoria y lo vamos a repetir hoy aquí, pero a veces tapando el cielo con la mano, negando unas cosas, viendo que hay situaciones donde si hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Y que no hay ningún pecado en tener que hacer eso. No hay nada malo, ni es falta de fe, ni nada por el estilo. Pero entonces hay que tener cuidado, porque si yo como ministro necesito ayuda, no la busco, voy entonces a transmitir eso a aquellos que están bajo mi responsabilidad. Entonces hay gente que no se atreve a abrirse por miedo a que le digan que no tiene espiritualidad, que está falto de fe, que realmente no está buscando a Dios como es debido, y ese tipo de cosas. Cuando si se abre a buscar ayuda, ya sea con el pastor o la pastora, puede referirle a otros profesionales que de alguna manera entienda que pueden ayudarle también y crear un equipo de trabajo para que las personas sean bendecidas. Y eso me lleva al tema que comencé la semana pasada, es cómo Dios nos ve. Adelante, pastor. Estábamos reflexionando sobre lo que Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7. Citamos esa porción de la escritura y la leo en la Nueva Traducción Viviente, pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia, por su estatura, porque yo los rechazo. Y esta parte es la que quiero resaltar. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Y hay una cosa interesante que estaba reflexionando en lo que dice
Romanos 12:3, que dice que cada uno de nosotros debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, o sea, adecuadamente. Y decíamos que una cosa es que una persona abra la puerta a la arrogancia, a la altivez, a la vanagloria y se proyecte de una manera más de lo que debería ser, pero otra cosa es que también tenga un complejo de inferioridad, que se vea menor de lo que realmente es y más de lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos a dónde podemos llegar con la ayuda del Señor. Y una de las cosas que mencionábamos la semana atrasada era que tenemos que mirarnos en el espejo de Dios. Y cuando nos vemos en el espejo de Dios, no vamos a ver ahí un error, porque Dios no comete errores. Su espejo lo que refleja es la obra de Dios. Y por eso decíamos, tú no eres un error. Tú no naciste por equivocación. Si Dios permitió que tú nacieras, es porque hay algo, un propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero hay personas que han llegado y obviamente no lo verbalizan y no pueden salir adelante en la vida, pues porque internamente tienen unas concepciones, tienen unas ideas de sí mismos, de sí mismas, que van contrario a lo que Dios establece, a lo que Dios ha dicho. Y en ese sentido, pues necesitan buscar ayuda para poder comenzar a verse como Dios nos ve. Y empezamos la semana atrasada a hablar de la manera como Dios nos ve, y habíamos avanzado y nos habíamos detenido hasta llegar al punto de decir que Dios nos ve como su obra maestra, y eso y no es con el contexto de vanagloria, sino que desde el punto de vista de lo que Dios nos hizo, lo que queremos señalar es que tenemos valor, que para Dios somos importantes, que Dios nos ve como alguien valioso. Hay gente que puede sentir que lo desprecian, que lo rechazan. Hay gente que puede sentir, y en nuestras pastorales podemos ver gente que sienten que no son nada, que por alguna razón la vida les ha golpeado, les ha maltratado tanto, que no se atribuyen ningún valor y aún pueden llegar a pensar que ni el mismo Dios les quiere por tantas cosas que les están pasando, pero Dios nos creó, Dios nos formó y puso parte de Él en nosotros. Así que tenemos que entender que no hay una copia en ese sentido igualita a mí, somos únicos. Tú y yo somos únicos para Dios. Y de hecho, cuando Dios te creó, se inspiró para poder hacernos. Fíjate cómo dice el salmista en el Salmo 139, leo de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, los versos 13 y 14. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Mire qué interesante cómo el salmista habla y describe de la obra de Dios para con el ser humano. Cómo nos creó, cómo nos formó, el tiempo que Dios dedicó. Cuando analizamos ese asunto de que dijo Dios, produzca la tierra esto, dijo Dios esto y lo otro. Sin embargo, cuando fue al hombre, lo formó con sus propias manos. Así que tú no eres el producto de la casualidad y tampoco un error de tus padres. Fuiste creado por Dios, fuiste creada por Dios. Y ahí en ese sentido, eso te lo tenemos que transmitir a nuestras ovejas, que ellos puedan entender que si por alguna razón en la vida el enemigo de las almas logró penetrar sus defensas emocionales para hacerle creer, para hacerle pensar menos de lo que realmente es. Fíjate que una cosa es que te vayas a ir más allá de lo que realmente eres y otra cosa es que te vayas por debajo de lo que realmente eres en Cristo Jesús. Y en ese sentido es la importancia del balance. Así que, por lo tanto, si el enemigo de las almas logró penetrar la defensa a nivel, y los creyentes no están exentos de esto, pues hay que buscar ayuda y hay que ubicarnos y ajustarnos a lo que Dios dice de acuerdo a su palabra. Fíjate que otra cosa de la manera como Dios nos ve es que Dios nos ve como su pudiendo haber determinado, haber escogido un templo de los materiales que fueran. Dios ha decidido que tú y yo seamos su morada. La palabra nos dice, hablando Jesús en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que tú y yo somos morada de Dios. Dice también Pablo en Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. O sea que Dios ha decidido y Dios nos ve como su morada. Qué tremendo. Así que no somos cualquier cosa. Si la mentalidad que te han logrado sembrar eres que, pues, que tú no vas a ser nadie en la vida, que tú no tienes nada, que eres, algunos llegan a pensar que son basura, que no son nadie. Vuelvo y repito, buscando el pensamiento claro y balanceado, que hay gente que se va más arriba de lo que debe pensar y otros se van muy debajo. Yo creo que nosotros tenemos que estar equilibrados con la palabra de Dios. Así que Dios nos ve como su morada. Otra manera de cómo Dios nos ve es como hombres y mujeres que somos victoriosos, no dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, no dependiendo de la situación que nos está rodeando. Es como es lo que Dios dice de ti, de mí. Así que, ¿cómo podemos, pregunto entonces, cómo podemos sentirnos victoriosos si lo único que hemos experimentado son fracasos, derrotas y limitaciones? Porque Dios lo dice. O sea, tú y yo estamos en el equipo de Jesús y yo creo que Jesús siempre gana. De hecho, en la carrera más importante, que es nuestra fe, Él dice que eres más que vencedor. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Además, Dios dice también que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos ve como victoriosos. Dios nos ve como hombres y mujeres que podemos superarnos, que podemos salir adelante, que tenemos la oportunidad de, con su ayuda, vencer. La palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Pablo también señalaba, después de decir que él estaba contento con la manera como he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Perdóneme, mi hermano, Filipenses capítulo 4, por allí a la altura del verso 8, 9, 10 y hasta el 13, donde dice, no lo digo porque tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, yo sé lo que es estar saciado y sé lo que es pasar hambre, sé lo que es tener abundancia y pasar por escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo, que me fortalece. O sea que había alcanzado una madurez para poder declarar que lo que me está rodeando a mí, las circunstancias que estoy viviendo, no determinan quién yo soy en Cristo, ni tampoco van a afectar la manera como Dios me ve. Por lo tanto, yo tengo que seguir creyéndole a Dios lo que Él dice de mí. No sé si me sigues en lo que te estoy planteando. Fíjate que también Dios nos ve con un propósito. Dios nos mira y nos ve con un propósito. Dios nos creó y nos salvó y nos ha dejado en esta tierra con un propósito muy específico que podemos llevar a cabo si cumplimos con el rol o los roles que Él nos ha dado. Dice el salmista en el Salmo 139, verso 16, y cito la versión Nueva Traducción Viviente: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que fíjate, si el salmista está dando a entender que hay un libro donde Dios tiene escritas las cosas que se supone que de acuerdo a su propósito pasen en mi vida. Y yo cuando hablo de esto pregunto, ¿dónde se supone que debería estar el pastor Luis Berrío en este momento a nivel espiritual? Dentro del propósito de Dios, ¿dónde se supone que estuviera yo? Y la misma pregunta entonces te la envío a ti. ¿Dónde se supone que estés tú en este momento de acuerdo al propósito de Dios? Porque ahí Dios ha establecido unas cosas que deben pasar en nuestra vida si usted y yo cooperamos con la ayuda del Espíritu Santo para movernos en dirección hacia lo que Dios dice de nosotros, hacia lo que Dios ha decretado y para el propósito para el cual nos ha llamado. Entonces, si yo no le creo a Dios, si yo no entro en armonía con el propósito de Dios, entonces voy a detener eso y no voy a avanzar y no me voy a mover en dirección a lo que Dios me ve, como Dios me ve, lo que Dios ha decretado de mí. Tú y yo nacimos con un propósito y Dios nos ve dentro de ese propósito. Así que tenemos que entender esa realidad. Mira, Dios nos ve como sus embajadores y embajadoras. Tú y yo somos representantes del reino de Dios. Como miembros de la diplomacia divina, representamos a Dios y su propósito en la tierra. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. O sea que usted y yo somos
embajadores, y así es como Dios nos ve, como representantes del reino. Bendito el nombre del Señor. Representamos los valores y los principios celestiales y no los terrenales. Y se nos ha encomendado el mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. Dios nos llamó por su propia, para su propia gloria y excelencia. Así que tienes y tengo un nombramiento, un llamado oficial. Jesús mismo dijo que tú y yo somos luz. Y también nos invita a que no escondamos esa luz. Dios nos llama a que alumbremos. Somos representantes del reino. Dios nos ve como sus representantes en la tierra para compartir la verdad del evangelio. Y dice Jesús hablando en el sermón del monte, en el capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo somos llamados a representar el reino de Dios, y en ese sentido tenemos que lograr que también las personas que están bajo nuestra responsabilidad, hablando a aquellos compañeros pastores y pastoras que puedan estar en la audiencia, usted y yo tenemos que hacerle ver a nuestros hermanos que están bajo nuestra responsabilidad espiritual que ellos también son representantes del reino. A veces hay la tendencia a creer que ciertas áreas de la vida cristiana son responsabilidades únicas del pastor o de la pastora. No, todos somos representantes del reino, y donde quiera que vayamos tenemos que ser luz. Y nuestra gente tiene que entender eso, que Dios nos ve como sus embajadores, como sus representantes. Somos parte de la diplomacia divina, y por lo tanto, donde quiera que vayamos tenemos que alumbrar. ¿Sabe qué? También Dios nos ve como si fuéramos parte de su ejército de soldados. Dios sabe que la naturaleza de la misión no es siempre fácil. No siempre es fácil. Yo siempre he creído que si Dios le hubiera mostrado a Moisés todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a enfrentar cuando sacara al pueblo de Egipto, pienso que hubiera pensado un poquito más. Mire que Moisés regateó y garateó con Dios para no aceptar el llamado. Si Dios le llega a dar toda la información de todo lo que iba a tener que enfrentar, me imagino que le diría, búscate a otro, conmigo no cuentes. Porque se enfrentan situaciones difíciles. Dios le dio a Moisés unas señales como evidencia de que iba a tener su respaldo, que contaba con su presencia, que Dios iba a estar con él. Sin embargo, en medio de las situaciones que enfrentó Moisés, si usted recuerda en el momento cuando Números registra, el libro de Números registra cuando el pueblo pidió carne, Moisés fue frustrado ante Dios a decirle, mire, ¿de dónde voy a sacar yo carne para esta gente? Hombre, no sé. Y ahí es donde Dios le ofrece darle ayuda con hombres y mujeres que él escogiera para ponerle el mismo espíritu que había en Moisés en esa gente para que lo ayudaran. Pero llegó el momento que yo entiendo que Moisés dijo, espérate, esto está demasiado, esto es mucho, no puedo. O sea, hay momentos donde podemos llegar, tenemos que entender que se presentan situaciones difíciles. Primero que en el caso de nosotros los pastores y las pastoras, para estar aquí es que primero tenemos que ser llamados. Que Dios sentamos y confirmemos que Dios nos llamó a esto. Lo segundo es que tenemos que amar lo que hacemos para Dios. O sea, no hacerlo de mala gana, no hacerlo por ganancia, como dice la palabra, sino hacerlo porque amamos lo que estamos haciendo. Y eso implica que vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar situaciones difíciles, a enfrentar momentos de lucha, de incomprensión, de gente que, bueno, traiciones, cuantas cosas se puedan dar, y que muchos compañeros que están ahí pueden testificar junto conmigo de los momentos difíciles que han tenido que enfrentar. Usted y yo estamos en ese sentido en una lucha, y que somos llamados a ser soldados de primera fila, que no nos volvamos atrás, que no nos echemos atrás. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, capítulo 2, versos 3 y 4. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que los reclutó. O sea, si usted y yo fuimos llamados por el Señor para hacer esta tarea ardua pero gloriosa, no debemos permitir que otras cosas nos distraigan y nos desvíen del propósito para el cual Dios nos llamó.
Fíjense que dice allí, ninguno que fue llamado como soldado se enreda en los negocios de la vida civil a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y ahí yo sé que pues nosotros tenemos que entender que no es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos ya seguridad del respaldo de Dios, de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, de que no nos va a enviar solos o solas a hacer la tarea que tenemos que realizar y que a pesar de las incomprensiones, a pesar de los rumores, de las murmuraciones, de los comentarios que a veces surgen de gente de adentro y de gente de afuera, usted y yo sabemos que el Dios del cielo está con nosotros, que Él nos sostiene, que Él nos socorre. Y como dice el Señor en Isaías, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. El Dios del cielo nos da garantía de victoria, de que Él está con nosotros, de que nos va a ayudar, de que va a abrir caminos donde aparentemente no los hay, de que va a abrir puertas donde aparentemente pensamos que no las hay. El Dios del cielo nos da esa seguridad de que Él está con nosotros, que Él está de nuestro lado y que si cumplimos con lo que Él nos ha prometido, aunque ocurran cosas que a nuestro juicio no debieran haber ocurrido, Él sabe por qué las permite y de todas maneras nos saca adelante en victoria para la gloria y la honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Así que, compañero, compañera, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, tú formas parte de los escuadrones de Jehová, de los ejércitos. Tienes autoridad en el nombre de Jesucristo. Fuiste reclutado, entre otras cosas, para alcanzar almas para el reino de los cielos. No nos desviemos del objetivo principal. Usted y yo nos sacaron de las tinieblas a la luz y tenemos que ser instrumentos para que alcancemos a otros en el nombre de Jesucristo, para sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser de ese tipo de escuadrón de gente que esté, vamos a decir la palabra, que pueda irrumpir en el campo o el territorio adversario para arrebatar las almas en el nombre del Señor. Usted y yo tenemos garantía de victoria de parte de nuestro Señor y por lo tanto no debemos temer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y dice, eso lo dice la palabra, hijitos, vosotros los habéis vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Así que desde el punto de vista de la lucha, como la describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 2 en adelante, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestros adversarios son espirituales. No tiene que ver con que enfoquemos nuestras armas de ataque contra los hermanos o las hermanas de la misma congregación. Nosotros no tenemos que estar utilizando el púlpito para estar atacando a nadie, ni estar dando palos innecesariamente. Nosotros estamos llamados a dar palabras de aliento, palabras que ayuden a que las almas sean alcanzadas para el reino y que puedan salir de las tinieblas a la luz. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que utilizar bien las herramientas, las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que las almas sean alcanzadas para el reino de los cielos. También quiero mencionar que Dios nos ve como sacerdotes y ese es un punto importante, porque dice la escritura en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, en el contexto de nosotros los bautistas, creemos que cada creyente es un sacerdote, tiene la oportunidad de ir ante el Padre para interceder los unos por los otros y las otras. Amén. Tú y yo somos parte de esa gente que Dios ha separado, que Dios ha escogido y que nos da la capacidad de poder orar los unos por los otros y las otras y presentar ante el trono de la gracia a aquel que está en necesidad. Mira, tú eres un ministro, un siervo, un sacerdote. Eso significa uno que intercede por otros. Tú puedes y debes ayudar espiritualmente a otros a crecer, hasta convertirse en miembros del cuerpo para ser parte de la familia de Dios y hasta crecer en la plena estatura de Cristo. Mira, el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 5 que hay gente dentro del cuerpo de Cristo que, debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñe los rudimentos básicos. Siguen como que, vamos por así decirlo, pidiendo leche espiritual.
gente que a veces, lamentablemente, yo sé que tenemos compañeros pastores y pastoras que saben de lo que estamos hablando, de gente que llevan años en el evangelio y están actuando con niñerías y que están enfatizando y enfocándose en cosas que tú dices, Dios mío, y en lo que esta persona pierde el tiempo. A veces, lamentablemente, contamos con personas dentro del cuerpo de Cristo que se dedican a estar prendiendo fueguitos por las esquinas, y el pastor y la pastora tienen que comenzar a ejercer funciones de bomberos para estar apagando fueguitos por allí, que lo que hacen es diluyendo los esfuerzos y enfocando los esfuerzos de la figura pastoral en cosas que no debería estar atendiendo. ¿Por qué? Por gente que, debiendo ser ya maduras espiritualmente, y que en cierta manera puedan ser mentores para otros, debiendo ser ya maestros, pudiendo ser gente que deberían ser ayuda para otros que vienen subiendo, están pidiendo atenciones, están pidiendo cosas, están reclamando, se molestan, usa la palabra se enchisman. Yo uso el término chismín, son chismín, porque por cualquier cosa se enchisman y hay que estar detrás de ellos y hacer una serie de cosas, y uno lo hace, pero son, a veces me refiero a gente que debiendo ya estar en una posición de ser de bendición para ayudar a otros a crecer, a madurar, ayudar a los que vienen subiendo para que puedan desarrollarse, están esperando atenciones. Pero en un momento dado yo escuché un comentario en una de las experiencias pastorales de alguien que dijo, ay, aquí ahora las atenciones son solo para la gente nueva, para los nuevos creyentes. O sea, expresión de celo porque se estaban haciendo esfuerzos para ayudar a los que estaban llegando a que se estaban convirtiendo y estaban llegando nuevos a la congregación. Alguien que estaba celoso porque estaba como que esperando que se le dieran unas atenciones. Oiga, yo por lo menos en lo personal no tomo café, pero sí me gusta visitar. A la gente que está en necesidades, lleve tiempo o no lleve tiempo, me gusta visitar. Pero a veces hay personas que están esperando una visita del pastor para que simplemente se siente a escuchar o a hablar o a interaccionar de cosas que, pues, cuando tal vez el pastor y la pastora diría, hay una persona que está en el hospital, hay un hermano que está en una crisis, que perdió un ser querido, hay un hermano que está pasando por una lucha con una enfermedad terminal. Y cuando uno viene a ver en términos de prioridades, aunque todos hay que atenderlos, a veces hay personas que, sabiendo que deberían ser mentón para otros, están esperando atenciones y cuidados que ellos pudieran estar dándole a otras personas. Yo no sé si me están entendiendo, si me están copiando los compañeros pastores y pastoras en cuanto a lo que queremos decir. Mira, para ir cerrando con este tema, yo no sé cómo te has estado viendo a ti mismo y a ti misma, pero yo te exhorto a que comiences a verte como Dios te ve. Aunque racionalmente te parezca absurdo e ilógico o irracional. Mira, cuando Dios escogió al primer rey de Israel, llamó a Saúl, y Saúl no veía posibilidades tampoco de que él pudiera hacer lo que Dios decía que él podía hacer. Lamentablemente más adelante se desvió, pero Dios cumplió su palabra. Y cuando Dios llamó a David, también, que fue el que lo sustituyó, mira la palabra que usamos de base, recuérdate que el papá ni siquiera lo mandó a buscar, y Dios le dijo a Samuel, ninguno de esos que está ahí es. Pero ya te queda otro hijo. Bueno, me queda uno que lo tengo por allá, cuidando las ovejas, ya, un muchachito allí. O sea que, pero Dios no ve lo que el ser humano ve. Dios ve más allá, y Dios mira el corazón. Bendito el nombre del Señor. Y ¿sabes qué? Dios no te ve tal vez como tú te estás concibiendo. Dios te ve como aquella obra terminada que Él hará contigo cuando te pones en sus manos. Y lo mismo hará conmigo. Bendito el nombre del Señor. Así que la Escritura dice que Dios nos llama a las cosas, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Si tú vas a Romanos capítulo 4, verso 17, allí dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y ponemos el ejemplo de que Dios llamó a Abraham, le cambió el nombre como a Abraham, que significa padre de mucha gente, cuando todavía no tenía ni siquiera un hijo.
Así es que Dios hace, así es que Dios opera. Dios ve las cosas de una manera muy diferente a como tú y yo las vemos. Tú y yo tal vez nos dejamos llevar por lo que tenemos de frente, pero Dios ve más allá de lo que tú y yo podamos ver. Y a veces Dios te da una palabra, a veces Dios te dice algo que no te hace sentido, que no tiene lógica, pero tú y yo estamos llamados a creerle a Dios, aunque lo que estemos viendo de frente no nos haga lógica, no tenga sentido, nos parezca absurdo e irracional. Bendito el nombre del Señor. Dios no te ve por lo que tú crees que eres. Dios te ve por lo que Él sabe que serás en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Yo escuché a un varón diciendo lo siguiente, me impactó y lo quiero compartir contigo. Y es que estamos en una batalla entre lo que es la realidad y la verdad. Y como iglesia del Señor tenemos que tomar la decisión de si vamos a quedarnos con la realidad o con la verdad. Y me explico. La realidad nos dice que hay un virus que mata a la gente. Pero la verdad me dice que hay un Dios que sana. La realidad nos dice que hay una crisis económica. Esa es la realidad. Pero la verdad nos dice que hay un Dios que bendice, que suple y que prospera. La verdad nos dice que el mundo está en caos. Pero la realidad nos dice que hay un mundo que está en caos, pero la verdad nos dice que hay un Dios que siempre tiene el control. El mundo nos presenta una realidad, pero la verdad tiene nombre y se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Tú dices, ¿con qué te vas a quedar? Tú decides, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con lo que te presenta la realidad o con lo que dice la verdad de la palabra de Dios? No debemos negar la realidad, pero la realidad jamás debe ser nuestra verdad. Tu realidad te dice que no puedes, que no sirves, que no tienes remedio, pero la verdad de Dios te dice que tú todo lo puedes en Cristo, que tú eres útil en las manos de Dios y que Dios puede cambiar tu realidad. Tu realidad hace que te veas derrotado, derrotada. La verdad de Dios te dice que eres victorioso y más que vencedor en Cristo. Tu realidad hace que te veas esclavo del temor. La verdad de Dios nos hace libres del temor. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con la realidad o con la verdad de lo que Dios dice? ¿Se mide ahí? Pero ahora sí, que estaba en mute. Sin lugar a dudas, una palabra poderosa en esta mañana. Ese contraste poderoso, pastor, para cerrar. Ese contraste, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con la realidad o con lo que dice la palabra? No negamos la realidad, pero tampoco la realidad nos va a imponer y nos va a cambiar, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos presenta. Me parece que es una palabra poderosa, pastor, que como siempre nos ha presentado en la mañana de hoy. Quisiera, pastor, compartir por un momento algunos mensajes que tengo por aquí, gracias a Loida Pérez, que nos dice amén a esta palabra. También la pastora Diomaris de Panamá nos dice amén a esta palabra, y también nos dice, Dios le bendiga, pastor Berríos. Damos gloria a Dios por su vida. Muy buena palabra. También el Ministerio Impacto Cibernético está con nosotros en esta mañana, como siempre, y nos dice amén a esta palabra. Y le damos la gloria a Dios, porque ciertamente están ahí, hermanos y hermanas, escuchando y reaccionando a esta palabra. Pastor, pero como siempre, esta palabra, para que no vuelva atrás vacía, que ha sido una palabra poderosa, en la oración es importante para que esa palabra se selle en el corazón de todos nosotros. Así que adelante, pastor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder ser ministrados y también ser pesados por tu palabra. Cuando nos dice que tú miras el corazón y tú ves más allá de lo que nosotros vemos. Queremos pedirte que nos des gracia y que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes a vernos como tú nos ves, a vivir a la altura de la verdad de tu palabra y no a la altura de lo que la realidad nos presenta, porque tú eres más grande que nuestras dificultades, tú eres más grande que nuestros problemas, tú eres más grande que nuestras luchas, que nuestras situaciones con la economía, con la salud.
tú eres más grande y tú sigues siendo Dios y siempre tienes el control. Ayúdanos, Señor, a entender eso y también compartirlo con otros, que podamos encontrar que cuando se expresan o verbalizan lo que sienten, a veces es algo que demuestra cómo está su interior en confusión, en devastación, en depresión y en cuantas otras cosas, prisioneros de ansiedades, Dios del cielo. Y es tiempo de que la iglesia tenga un mensaje de esperanza, es tiempo de que como miembros del cuerpo de Cristo podamos transmitir esa luz y hacer posible que la verdad de tu palabra cobre realidad y se haga real en la vida de muchas personas que la necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de esa verdad, portadores de tu gloria, donde quiera que vayamos y que podamos impactar a las vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice al cuerpo pastoral y que la gracia tuya nos acompañe en este fin de semana ante los retos y las situaciones que tengamos que enfrentar, que podamos recibir siempre una palabra que viene de tu parte para la gloria y la honra de tu nombre, que bendiga al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra buena en esta mañana y tremenda y palabra poderosa en nuestra oración, pastor. Antes de finalizar, ahí usted tiene el número de teléfono, cómo conectar con el pastor Luis Berríos, con su ministerio, la Iglesia de Dios, o debo decir la Iglesia Bautista, allá en Country Club. 787-536-2234, 787-536-2234. Pastor, también lo pueden hacer a través de la página de la iglesia. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, nosotros estamos a nombre en Facebook y también a través de YouTube. Estamos allí como Primera Iglesia Bautista de Country Club. Allí así nos encuentra. Estamos teniendo actividades los domingos en la mañana desde las 10:30, un culto de adoración al Dios del cielo y proclamación de la palabra. Y los lunes estamos dando el estudio bíblico. Estamos comentando sobre los eventos escatológicos. Así que allí puede seguirnos y darle, pues, compartir algún motivo de oración que usted tenga, alguna necesidad, y con mucho gusto estaremos orando por sus necesidades. Así que un abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Pastor, mi abrazo para ti también, que tengas un excelente fin de semana. Amén. Para la gloria de Dios.